Muy buenas noches, queridos estimados participantes, dar la cordial bienvenida y felicitarles por ingresar de manera puntual a nuestra segunda sesión de clase al curso gratuito de recursos humanos en el sector público. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos encontramos? Seguramente estamos muy felices por empezar nuestra segunda sesión de clase. Nosotros estamos ubicados en Andahuaylas, Apurímac, tenemos oficina principal y propia en el Jirón de Ayacucho, número 528, para todos aquellos que nos quieren ver y conocernos. Asimismo, les presento a todo el equipo que vienen trabajando con mucho amor para cada uno de ustedes. Comentarles que esta semana hemos iniciado con más de 15 cursos. Por favor, aprovechen y pueden invitar a sus amigos familiares. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. Invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Ojito aquí, por favor. Nosotros no hacemos llamadas. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona, con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar a cada uno de ustedes. El día de hoy nos va a impartir una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada María José Ramos. Recuerda que es nuestra segunda sesión de clase, frecuencia lunes y miércoles, hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día de hoy estaremos aprendiendo nuestra segunda sesión de clase, Sistema de Administración de Recursos Humanos. Por favor, les recomiendo que tomemos una foto o una captura del temario para que tengamos en cuenta los temas que estaremos aprendiendo el día de hoy. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada, se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica los materiales de la clase y los videos de la clase grabada. Toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted hará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. El certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación que es el código QR y código único de registro. El costo es muy simbólico de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Recuerda que el certificado acredita tu conocimiento. Para mayor información para su trámite de su certificado, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, les presento a todas las entidades que tienen convenio con nuestra institución, de las cuales son parte de los cursos gratuitos. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Para empezar nuestra segunda sesión, nuestra noche, nuestro fin de semana muy bendecidos, empezaremos con nuestra cita bíblica. Ya te lo he ordenado. Sé fuerte y valiente. No temas, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Josué capítulo 1, versículo 9. Amén a todos. Muy bien, le daremos pase a la licenciada María José para que nos pueda impartir su conocimiento el día de hoy. Muy buenas noches, licenciada María José, ¿cómo estás? Bienvenida, le cedo el espacio. Por favor, puede activar su audio.
Buenas noches, estimados estudiantes. Buenas noches, señorita Mónica. Es un grato placer estar una noche más con ustedes, compartiendo este curso muy bonito que hemos iniciado el día lunes. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Cómo están llevando la semana? Buenas noches, Rolly. ¿Qué tal? Me gustaría que todos, o al menos la gran mayoría, me pueda indicar si se ve mi pantalla y si se escucha bien para ya poder dar inicio a la sesión 2. Buenas noches, Edith. Creo que sí se ve. Bueno, ya como lo ha mencionado la señorita Mónica, estamos ahorita ya en la sesión número 2, ¿no? Del curso de recursos humanos en el sector público. El día lunes estuvimos compartiendo sobre los conceptos básicos. Ahí nosotros pudimos aprender de forma general lo que compete a recursos humanos, cómo se originó el término, cuáles son las funciones que realmente se realizan en esta área. Revisamos las prioridades que tiene que cumplirse para que se pueda dar en este departamento las actividades de mejor manera. Siguiendo el temario, el día de hoy vamos a ver ya la sesión 2, empezando a ver cómo es el sistema de administración de recursos humanos, pero en el sector público, porque eso es la materia de esta capacitación, de este curso. Y nosotros tenemos que entrar de lleno ya a ver qué es lo que se ve, qué es lo que se trabaja, ¿no? Cuáles son los métodos que se hacen para llevar a cabo las actividades de recursos humanos en el sector público. Por tal motivo, es necesario saber cómo se maneja, ¿no? Cómo se maneja este departamento en ese sector. Porque ustedes saben que en el sector público y privado hay una brecha. La brecha es de que el sector público depende de lo que, lo que el Estado indique sobre las leyes, las competencias, sobre las políticas. Se rigen a un presupuesto que el Estado les da a cada una de las empresas del sector público. Muy diferente al sector privado. ¿Por qué? Porque en el sector privado cada empresa tiene un dueño en particular, ¿no? Y ellos, si bien es cierto, tienen que seguir la legislación laboral establecida en nuestro país, tienen sus políticas internas que son propias de las entidades. No dependen de lo que el Estado pueda darles para poder hacer sus gestiones. Entonces de ahí ya viene el tema de la diferencia, ¿no? Ahora, recursos humanos, ¿cómo se atribuye a recursos humanos en el sector público? Se puede empezar a mencionar que recursos humanos en el sector público vendría a ser todas las capacidades, trabajo o habilidades físicas de las que dispone una entidad pública para llevar a cabo sus actividades ordinarias y dar cumplimiento a las metas institucionales. Nosotros ya veníamos hablando en la primera sesión que recursos humanos es el corazón de la empresa. ¿Por qué decíamos que era el corazón? Porque sin él no podría funcionar adecuadamente. ¿Quién se encargaría de los trabajadores, de cómo gestionarlos, de contratar al personal idóneo? Entonces, sí, sea pequeña, sea grande la empresa, tiene que haber un área de recursos humanos. Pero en el sector público hablamos de metas institucionales porque esta área, ¿no? En el sector está entendido como un sinónimo de funcionario público o servidor del Estado, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ellos, nos referimos al tema de capacidades. ¿Qué capacidades debe tener un funcionario, un servidor para trabajar en el Estado? ¿Qué habilidades físicas se le va a solicitar?
Entonces, por eso es que se involucra a recursos humanos dentro de este aspecto. Por otro lado, la gestión de recursos humanos es muy amplia en el tema del sector público, porque las cosas que se desarrollan, el presupuesto que se te brinda en el sector público, recursos humanos entra a tallar mucho, porque ahí no solamente ve el tema de las personas, sino que tiene que tratar de que se dé de manera óptima la utilización de esos recursos, porque son muy observados, ¿no? Entonces, por eso es que es más riguroso el tema de la utilización de los recursos del Estado. Es como cuando entra un nuevo presidente o algún alcalde o regidor, ellos tienen un presupuesto para hacer sus obras, pero ellos tienen que dar cuentas al Estado de lo que están haciendo. Igual en el área de recursos humanos, que ya más adelante vamos a ver, hay un ente rector, donde ellos tienen que darle cuenta a ese ente rector de lo que van haciendo, de lo que van gastando, de los lineamientos que van estableciendo. Si, por ejemplo, el Departamento de Recursos Humanos en el sector público decide establecerse una convocatoria laboral, se tiene que hacer desde mucho antes y describir la necesidad. No es que mañana o de aquí a 2 meses se vaya a hacer una convocatoria pública y recién se plantea. No. En el caso del sector público se establece al finalizar o el cierre de año, indicar lo que se necesita y también sustentar adecuadamente por qué. Porque en el transcurso del siguiente año no se va a abrir una convocatoria si es que en el anterior año se vio la necesidad de que había que contratar más personal. Entonces ahí como que el trabajo es un poco más medido, ¿no? A diferencia del sector privado, porque como ellos tienen su mismo capital, se pueden hacer las cosas con se puede decir con un poco más de libertad, ¿no? Que es lo que en el sector público se puede dar. Ahora, como sector, el área de recursos humanos persigue dos objetivos, que es el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general, donde, donde ustedes lo vean, ya sea del Departamento de Recursos Humanos o ya sea de otro departamento, siempre va a involucrar a todo en general, a todo el sistema, que en este caso es la empresa, ¿no? Porque nosotros veíamos en la anterior clase de que habían 3 tipos de caracteres, ¿no? Carácter multidisciplinario, carácter contingencial, y veíamos al recursos humanos como un subsistema. ¿Por qué lo veíamos como un subsistema? Porque el sistema es la empresa. Entonces, el objetivo general que se plantea el Departamento de Recursos Humanos está enfocado en la empresa. Por eso es que este objetivo indica utilizar los recursos de manera óptima y efectiva, que es lo que les decía inicialmente. Ellos tienen que cada centavo que les dé el Estado, detallar en qué lo van a gastar y realmente ser válido, ¿no? No pueden decir, no, yo pensé gastar esto y al final se dio que las cosas salieron mal y tuve que hacer un nuevo proceso de selección. No, porque hay una fiscalización. Por eso es que el objetivo general es utilizar los recursos del Estado, pero de forma óptima y efectiva. ¿Por qué de manera óptima y efectiva? Porque de esta manera cumple con las metas institucionales en el menor tiempo posible, con el menor gasto de recursos y con la mayor satisfacción de la población. Porque las empresas del Estado brindan servicio a la población en general. Para eso, para ese fin se han hecho, ¿no? Por ejemplo, los colegios públicos
¿Para qué están? Es para brindar educación a todos los ciudadanos. Muy diferentes son los colegios particulares, ¿no? Que va quien puede pagar las pensiones. En cambio, el sector público van las personas que también necesitan prepararse, pero que quien va a costear todos los gastos de pago del profesor, del colegio, va a ser el Estado. Igual son los hospitales, ¿no? Los hospitales que forman parte del SIS es para la gente que tiene un servicio de salud gratuito, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las municipalidades, es para todos, pero son entidades del Estado. El banco, por ejemplo, el de la Nación, también es del Estado, y así varias entidades del Estado están al servicio de la población. Entonces, por ello, por ese motivo es que se destinan más y mejores recursos a aquellas áreas que son más complicadas y menos recursos a las áreas menos complicadas. Entonces, como el área de recursos humanos es un área de interfaz intermedia, o sea, de complejidad intermedia, porque tiene a cargo a las personas el tema de los contratos, el tema de capacitaciones, compensaciones y demás, entonces se va a brindar mayor recurso. Por eso es que como objetivo general busca que estos recursos se utilicen de manera óptima y efectiva. Y ellos tienen que aplicar la política del Estado, implementar normas, principios y métodos de acuerdo a los fondos que tienen, ¿no? Entonces, si la entidad rectora del sector público establece algún lineamiento para ciertas actividades, para ciertos procesos de selección, entonces el sector público, el área de recursos humanos lo tiene que hacer. Por eso es que a veces vemos en las convocatorias públicas abiertas que dan las diferentes empresas del Estado sin una normativa. Vemos en esos procesos de convocatoria que hay unas leyes establecidas, unos numerales que están dentro de la Constitución. Ahora, el objetivo específico sí ya va netamente hacia las personas, hacia el corazón del departamento, que son los colaboradores. ¿Y qué objetivo específico persigue? El tema de que los empleados consigan sus propios objetivos individuales al mismo tiempo que se cumplan los de la empresa. ¿Por qué? Porque el Departamento de Recursos Humanos no puede dejar de hacer o tener su misión principal, que es los colaboradores, porque para eso se formó este departamento. Entonces, uno de los objetivos tiene que estar basado en ellos. Y es por eso que el objetivo específico habla de eso, que los empleados consigan sus propios objetivos individuales a través del crecimiento profesional, a través de la progresión de la carrera, que ya más adelante vamos a ver qué es progresión, y sin dejar de lado los objetivos de la empresa, que es brindar un buen servicio a la población. Ahora, ¿por qué es importante la gestión de recursos humanos en el sector público? La importancia radica en brindar herramientas. ¿Para qué brindamos esas herramientas? Para garantizar un uso correcto de los recursos públicos que son originados de la tributación de la población civil. Porque ese es el fin, ¿no? Que de los tributos de la población en general se pueda hacer efectivo los servicios de las empresas del Estado, para que las empresas, los colegios, los hospitales, las casas hogar y otras instituciones públicas funcionen, depende de la tributación y que se le dé un uso correcto para que se pueda comprar los implementos, ¿no? Para no ver las necesidades que a veces se ven, ¿no? Que a veces, por ejemplo, va uno a un hospital y no hay todos los medicamentos, no hay los equipos para los exámenes. Entonces la idea es de que se contrate el personal idóneo, pero que también se tenga a la mano lo que se necesita para hacer bien el trabajo. Porque a veces, muchas veces, el área de recursos humanos puede contratar a personal
que es eficiente, que tiene experiencia, pero no pueden hacer mucho porque el Estado no les brinda todo lo que necesitan para hacer bien su trabajo. Entonces, ya no va a depender ni de quien está en el área de recursos humanos, ni tampoco del mismo trabajador, sino va a depender de cómo se distribuyan los recursos del Estado. Entonces, por eso es importante también que por el lado de este departamento se pueda tomar en serio este trabajo y cuidar los recursos que se tienen, ¿no? Para poder saber cómo distribuirlos. Ahora, el sistema de administración de recursos humanos, ¿en qué consiste? Consiste en el conjunto de normas, principios, recursos, métodos, procedimientos y técnicas utilizadas por las entidades del sector público en la gestión de recursos humanos. Entonces, cuando nos hablan del sistema, hablamos de cómo funciona recursos humanos en el sector público, qué normas siguen, cuáles son los principios, cómo se utilizan los recursos, cuáles son las herramientas y estrategias y métodos que se dan dentro de este departamento. Y dentro de este sistema de administración de recursos humanos hay dos sistemas, el sistema funcional y el sistema administrativo. El sistema funcional es aquel que tiene por finalidad mostrar la estructura de la organización empresarial. ¿A qué nos referimos aquí al organigrama? ¿Por qué? Porque en el organigrama nosotros podemos ver cómo está estructurada la empresa, cuáles son los órganos de control, los órganos de dirección que tiene todas las entidades del Estado. Y el sistema administrativo es aquel que tiene por finalidad regular la utilización de los recursos, ¿no? Que esto va de la mano con uno de los objetivos que habíamos visto, porque nosotros vimos dos objetivos. Ahora, si yo les pregunto, ¿cuál objetivo se relaciona con el sistema administrativo? ¿Ustedes qué me responderían? ¿El objetivo general o el objetivo específico? Porque yo les he mencionado que el sistema administrativo tiene por finalidad regular la utilización de los recursos en las entidades de la administración pública. Esa es la finalidad del sistema, promover la eficacia y la eficiencia del uso de estos recursos. Entonces, si hablamos de recursos, si hablamos de promover eficacia y eficiencia, ¿ustedes qué mencionarían? Lo pueden escribir en el chat si gustan, si es el objetivo general o el objetivo específico, ¿cuál de los dos? A ver qué opinarían ustedes. ¿Cuál sería el objetivo? A ver. A ver, voy a ver. A ver, dice, Rolly dice el objetivo general, Yelina dice el objetivo específico y Diana dice el objetivo específico. Entonces, para recordar un poco y ustedes se puedan dar cuenta quién ha respondido correctamente. Nosotros decíamos que el objetivo general de recursos humanos en el sector público es utilizar los recursos de forma óptima y efectiva. El objetivo específico hablaba de que los colaboradores consigan sus propios objetivos individuales al mismo tiempo que se cumplen los de la empresa.
Y el sistema administrativo nos dice que tiene por finalidad regular la utilización de los recursos. Entonces, ¿dónde se cumple el sistema administrativo? ¿En qué objetivo? En el objetivo general, que es lo que ha mencionado Rolly, porque el objetivo específico va ya directamente a cómo están los colaboradores, cómo están trabajando, si pueden o no ellos crecer profesionalmente. Entonces, ahí ténganlo en cuenta, ¿ya? Ahora seguimos. Nosotros hemos visto en la primera clase que el Departamento de Recursos Humanos funciona como un subsistema, porque acordémonos que la empresa es el sistema en conjunto y el subsistema, uno de los subsistemas es el Departamento de Recursos Humanos. Pero dentro del sector público, este subsistema tiene 7 formas de trabajo o 7 modelos de gestión. El primer modelo es la planificación de políticas de recursos humanos. El segundo modelo es la organización de trabajo y su distribución. El tercer modelo es la gestión de empleo. El cuarto modelo es el crecimiento. El quinto modelo es la gestión de compensación. El sexto modelo es la gestión de desarrollo y capacitación. Y el séptimo es la gestión de relaciones humanas y sociales. Cuando hablamos de modelos de gestión, nos referimos a cómo se realiza el trabajo de los que están en el Departamento de Recursos Humanos. Ellos lo engloban cada actividad por modelos de gestión, porque ya de aquí más adelante vamos a ver que de cada modelo de gestión hay actividades en específico, pero es necesario primero saber qué significa cada modelo. Entonces, partimos viendo el primero, que dice planificación de políticas de recursos humanos. ¿Qué es lo que se plantea aquí? Aquí se plantea la forma en que el área de recursos humanos va a hacer su trabajo, o sea, qué herramientas va a usar, cómo se va a organizar internamente, qué políticas y lineamientos va a seguir para su trabajo. ¿Se acuerdan que en la primera sesión yo les mencionaba que la planificación siempre está basado en cómo yo enlisto o enumero mis actividades a realizar, ¿no? Y les ponía de ejemplo de que, por ejemplo, si yo quiero tener una empresa, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? ¿Qué actividades voy a hacer? Si quiero viajar, por ejemplo, ¿qué actividades voy a hacer? Entonces, la planificación de políticas es, mejor dicho, mi mapa de trabajo, cómo lo voy a llevar a cabo mi trabajo, cómo me voy a organizar. Entonces, aquí es donde yo, como departamento, me planteo hacer mis actividades, pero en base a las políticas que ya están establecidas, ¿no? Porque hay un ente rector que te da esas políticas, esas directivas de trabajo, y en base a esas políticas yo me planifico cómo voy a llevar a cabo. Por ejemplo, si es una convocatoria pública abierta, cómo voy a llevar a cabo esa convocatoria, qué se le va a pedir al, al que está postulando, quiénes van a estar a cargo del jurado. En el tema de los contratos, bajo qué régimen laboral va a firmar su contrato. Y así un sinfín de cosas que se ven dentro de la forma de trabajo que se tiene. Entonces, el primer subsistema habla de eso, de cómo yo voy a trabajar, cómo me voy a organizar. En el segundo sistema, que es la organización de trabajo y su distribución, aquí se definen ya las características y condiciones del ejercicio, ¿no? Para yo poder saber cuáles van a ser los requisitos de las personas que han sido llamadas para desempeñar una función. Entonces, en el segundo subsistema o en el segundo modelo, yo veo los perfiles de puesto, ¿no? Un perfil de puesto es poder saber qué requerimientos o qué requisitos le voy a pedir a cada persona
que trabaja en una organización. Entonces, dentro de ese perfil del puesto, yo tengo que hacer así como un manual para yo poder saber qué características tiene que tener la persona, cuáles van a ser sus actividades, cuáles van a ser sus funciones, bajo qué jerarquía va a estar. Entonces, de eso habla el segundo subsistema. Aquí tenemos que ver el tema de todo el proceso para poder establecer un manual que nos permita saber cuál es el perfil que requerimos para cada posición de trabajo. En el tercer subsistema, que es gestión del empleo, como su mismo nombre lo dice, empleo, o sea, cómo yo voy a incorporar una persona. Entonces, en este tercer subsistema, lo que yo voy a ver es todo el proceso desde que se incorpora una persona hasta que se desvincula. Entonces, dentro de esa fase van a suceder varias cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo que evaluar el tema de la selección de personal, qué tipo de contrato va a firmar, cómo se le va a capacitar o se le va a dar la inducción, ¿no? ¿Qué tipo de políticas o procedimientos tiene que cumplir esa persona? Por eso se le llama gestión de empleo. ¿Por qué? Porque aquí veo todo lo que necesita el personal para emplearse y ser parte de una organización. Entonces involucra desde la incorporación hasta la desvinculación. Todo lo que tenga que ver con esas actividades se ven en la gestión de empleo. Luego tenemos la gestión de compensación, la gestión de rendimiento, que diga. Entonces nosotros vimos en la clase pasada que el rendimiento es un proceso donde yo evalúo, ¿no? Qué tan efectivo es un trabajador dentro de la organización. Entonces, algo parecido es en la gestión de rendimiento que se da en el sector público, porque yo necesito saber si el trabajador está desempeñando bien sus funciones. Entonces, aquí lo que yo voy a evaluar es el desempeño que tiene cada servidor o funcionario público, para yo de esa forma poder proponer una mejora continua, porque como yo le puedo decir a una persona, a un trabajador, que necesita mejorar en cierto aspecto laboral si yo no lo evalúo, no sé cómo está? Entonces, este cuarto modelo me va a permitir identificar, promover y reconocer el tema de el aporte de los servidores para las metas institucionales. ¿Por qué hablamos de metas? Porque todo lo que hagan los trabajadores es para poder cumplir las metas institucionales de las empresas del Estado. Entonces, en la gestión de rendimiento, yo voy a ver el tema de la evaluación de desempeño. De eso hablamos en el modelo de esta gestión. Luego tenemos la gestión de compensación. Como su mismo nombre lo dice, esto incluye el tema de ingresos y beneficios que se destina para el servidor. ¿Cuánto se le va a pagar? ¿Qué beneficios va a tener? ¿No? Entonces, de acuerdo a ley, lo que le corresponda, el área de recursos humanos tiene que cumplir con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos en la tercera clase los regímenes laborales del Estado. Entonces ahí vamos a ver que dependiendo del régimen laboral en que el trabajador se encuentre, tiene una serie de beneficios. Y por eso es que el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer valer esos beneficios de acuerdo al régimen en que se encuentra. Y la gestión de compensación menciona eso. En el sexto modelo, subsistema, tenemos gestión de desarrollo y capacitación. O sea, este yo lo relaciono con el punto número 4. ¿Por qué? Porque yo evalúo, en la gestión de rendimiento yo evalúo el desempeño.
pero no para que se quede ahí, no para cumplir, no solamente para cumplir con lo que me piden, sino porque en base a eso yo voy a saber qué capacitación darle al trabajador. Entonces, la gestión de desarrollo involucra un plan de capacitación destinado a garantizar un aprendizaje individual para el logro de los objetivos de la empresa, ¿no? Para que el trabajador mejore y también tenga acceso a la progresión de la carrera, que les mencionaba anteriormente. ¿Qué es progresión de la carrera? Es a lo que llamamos línea de carrera, sino que en el sector público se le llama progresión de la carrera, ¿no? Línea de carrera se llama en el sector privado y en el sector público progresión de la carrera. Pero se plantea con esa necesidad, ¿no? Si deseamos que el personal crezca, necesitamos capacitarlo para que pueda desempeñar bien sus actividades y pueda tener un desarrollo profesional. Y por último tenemos la gestión de relaciones humanas y sociales. Cuando hablamos de relaciones humanas ya estamos haciendo referencia al tema de equipo de trabajo. Entonces, como departamento de recursos humanos se tiene que establecer una relación, una buena comunicación entre los trabajadores, entre las personas que están en el departamento de recursos humanos. Entonces, no solo involucra comunicación, sino que también hablamos de bienestar social, o sea, que los trabajadores puedan estar bien, estar en un clima laboral adecuado. Hablamos de también de que cuenten con seguridad y salud en el trabajo, que es importante. ¿Por qué es importante? Porque de eso depende el tema del bienestar social. Entonces, todo va de la mano. Entonces, estos son la forma de trabajo que se tiene en las empresas del Estado. Ahora, de estos subsistemas nacen las funciones del sector público, ¿no? Yo les decía que esos modelos o subsistemas se plantean con ese nombre porque de cada nombre de subsistema que hemos trabajado hay funciones por realizar, ¿no? Y por eso es que en el sector público hay 23 funciones determinadas de acuerdo a cada modelo. Entonces, por ejemplo, si yo hablo del primer modelo, que es la planificación de políticas de recursos humanos, que fue el primero que vimos anteriormente, dentro de eso veo dos actividades puntuales, que son la primera y la segunda función. La primera, que habla de las estrategias, políticas y procedimientos. Y la segunda, que habla de la planificación de recursos humanos. Ambas funciones están dentro del primer modelo, que es la planificación de recursos humanos. Ahora vamos a ir viendo detalladamente qué se ve en cada función. Cuando nosotros hablamos de las estrategias, políticas y procedimientos, es necesario mencionar que en esta parte no es más que ver con qué herramientas yo voy a trabajar, cómo va a ser mi tipo de trabajo. ¿Por qué? Porque en el sector público, si bien es cierto, los recursos a veces son limitados, pero como departamento tengo que sacarle jugo a esos recursos. Entonces, si yo quiero mejorar el tema del servicio que se da, si yo quiero mejorar el tema de cómo se trabaja en la empresa, entonces tengo que buscar mecanismos. Y es ahí donde empieza el tema de estrategias. Por ejemplo, yo quiero tener un mejor control de asistencia de mis trabajadores, entonces puedo plantearme un sistema mejor que no tenga que gastar mucho dinero, pero que me sea más eficiente. Por ejemplo, actualmente existen herramientas tecnológicas que por internet son gratuitas y te permiten llevar un control, ¿no? Que sería más eficiente que un trabajador llegue y se anote, por ejemplo, en un cuaderno. ¿Por qué? Porque a través de un sistema de control tecnológico puedo llevar más en orden mi trabajo, ¿no? Igual también esto aplica para cada una de las actividades. Si yo, por ejemplo,
quiero evaluar a un trabajador para seleccionarlo a un puesto de trabajo. Entonces, ¿qué tipo de técnicas voy a utilizar, ¿no? Para poder hacer la evaluación? De eso habla las estrategias. Plantearme qué herramientas, qué métodos, qué técnicas voy a utilizar para cada una de mis actividades que debo cumplir. Y en el segundo punto ya hablamos de planificación. Hola, hola. Parece que por ahí escuché sonido. En la planificación de recursos humanos, ya yo tengo que ver cómo voy a llevar a cabo mis actividades, ¿no? Si, por ejemplo, así como les decía, si yo quiero ver qué técnicas voy a usar para mi proceso de selección, en la planificación yo tengo que enumerar las actividades a realizar para que esa gestión se haga posible, ¿no? Entonces ahí quizás empiece a ver por el tema de la redacción de oferta de trabajo, cómo la voy a gestionar, en qué tiempo la voy a hacer, cuáles van a ser mis tipos de evaluaciones, qué técnicas voy a usar, pero en qué momento. Entonces ahí ya comienzo como a ordenarme, a hacer un cuadro de trabajo para saber cómo voy a hacer mis labores, ¿no? Entonces de eso se trata en la planificación de recursos humanos. Ahora, el punto 3 y el punto 4, que son diseño de puestos y administración de puestos, están dentro del modelo 2. ¿Cuál era el modelo 2 que vimos? Organización del trabajo y su distribución. Esos dos están dentro de la organización de trabajo y su distribución. ¿Por qué? Porque nosotros habíamos hablado, o yo les había mencionado, que en el modelo de organización y distribución vemos el perfil de puesto. Y para yo poder ver el perfil de puesto, necesito ver el tema de cómo voy a diseñar los puestos y cómo voy a hacer la administración. Ahora, ¿qué es el diseño de puestos? Cuando yo recién empiezo a ver las funciones de un determinado cargo, yo tengo que ver qué tareas y actividades se van a realizar por ese puesto. Si digamos, se va a contratar a un ejecutivo de ventas, yo tengo que saber qué actividades van a hacer. No detalladamente, pero necesito tenerlas de forma enumerada. Tengo que ver qué habilidades se necesita para ese puesto. Tengo que ver cuáles van a ser sus requerimientos, si va a necesitar experiencia técnica, experiencia universitaria, cuál va a ser el tema de su edad, qué experiencia se le va a pedir adicional. Y todo eso que se detalla es el diseño de puestos. Por eso se le llama diseño, porque cada puesto tiene un diseño diferente, ¿no? Es como graficar qué es lo que hace cada posición laboral, porque no va a ser lo mismo un ejecutivo de ventas que un asistente de contabilidad. Hacen cosas muy diferentes. Cada uno tiene un diseño diferente. Y en la administración de puestos, ya hablamos de la descripción. Si bien es cierto, en el diseño de puestos yo les decía que ahí enumeramos las funciones, no enumeramos qué tipo de habilidades, calificaciones y requerimientos se tiene para cada posición. En la administración yo tengo ya que describir cómo van a ser cada función, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo que el ejecutivo de ventas es la persona encargada de captar nuevos clientes para, para la venta de los productos, entonces yo en la administración de puestos tengo que mencionar cómo se va a llevar a cabo el tema de cómo se va a llevar a cabo esa actividad, ¿no? Entonces, quizás ahí yo pueda describir y decir, se le va a brindar una cartera de clientes,
va a tener que hacer visitas a diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Va a tener que hacer publicidad y todos y cada una de esas funciones que se necesitan para que se pueda llevar a cabo el tema de las actividades que yo voy a realizar. Entonces, a eso nosotros le llamamos administración de puestos. Al final te va a llevar a obtener un manual de organización y funciones, porque cuando llegue un nuevo personal a la empresa, tú ya vas a saber qué hace cada uno. Entonces, eso te va a facilitar mucho cuando tengas el tema de la inducción. ¿Por qué? Porque ya a través de ese manual te vas a afianzar para poder enseñarle a esa persona qué es lo que tiene que hacer. Por eso es importante el tema del diseño y la administración de puestos. Luego, en el modelo número 3, nosotros decimos que ese modelo se llama gestión del empleo, ¿no? Yo les estoy mencionando los modelos que vimos anteriormente. Entonces, el tercer modelo es gestión del empleo. En la gestión del empleo les mencionaba que involucra desde la incorporación hasta la desvinculación. Entonces, si involucra desde la incorporación a la desvinculación, ¿qué actividades hay que ver ahí? Tenemos que ver desde el punto 5, que pueden ver en su pantalla, hasta el punto 13. ¿Por qué del 5 al 13 está dentro de la gestión del empleo? Porque si yo tengo que ver el tema de la incorporación, tengo que ver cómo voy a hacer el proceso de selección, cómo voy a vincular a una persona, cómo va a pasar la inducción, cuál va a ser su periodo de prueba, la administración de legajos, control de asistencia, el desplazamiento, los procedimientos disciplinarios y la desvinculación, porque todo eso involucra la gestión del empleo. Y en cada una de esas hay una actividad que se realiza en específico. En el tema de la selección, ya sabemos que es un proceso que permite elegir al colaborador ideal de entre todos los postulantes. Entonces, yo tengo que ver ahí cómo voy a llevar ese proceso de selección. Como ya les decía, normalmente las empresas públicas hacen sus convocatorias públicas abiertas, donde si ustedes entran, por ejemplo, a una empresa del Estado, les va a salir el tema de todas las normativas que les piden, ¿no? Entonces ahí van a salir el tema de los plazos, los requisitos, los documentos que hay que presentar, ¿no? Entonces todo eso involucra para que se pueda luego elegir al colaborador. Forma parte del proceso de selección. En el punto número 6, cuando nosotros mencionamos vinculación, es porque ya nosotros, después de pasar el proceso de selección, vamos a escoger a la persona más idónea y la vamos a vincular. Vincular es decir que esa persona ya pertenece a la empresa, ¿no? Entonces, para vincularlo, yo tengo que emplear a esa persona. En el caso del sector público, yo la tengo que incluir en la planilla electrónica para que pueda decir esta persona pertenece a la empresa X, ¿no? Entonces, eso es la vinculación. Incluir a la persona dentro del empleo formal con todas sus prestaciones de ley que le corresponden. En el tema de la inducción es como una capacitación inicial. ¿Por qué? Porque hay una capacitación que tú sigues durante el tiempo que estás trabajando en una empresa, pero la inducción es al inicio, por eso se le llama inicio, ¿no? Inducción, donde, ¿qué es lo que se busca? Que el colaborador adquiera conocimientos necesarios para manejarse dentro de la empresa. Porque una persona puede ser la persona más eficiente, puede tener los mejores conocimientos, pero esa persona necesita que igual se le diga cómo funciona el sistema de la empresa, ¿no? Porque cada empresa es diferente, entonces hay que hacer que esa persona adquiera los conocimientos. En el punto número 8, que dice periodo de prueba, es lo que establece la legislación laboral vigente.
¿no? El periodo de prueba es la protección que tiene el trabajador ante el despido arbitrario. Entonces, ese periodo de prueba que es establecido en el Perú es de 3 meses. Durante esos 3 meses se va a adquirir una protección para que la empresa no te despida de forma inadecuada. Porque tú si tú trabajas en una empresa bajo contrato, estás en planilla y te hacen un contrato por 6 meses, pero la empresa ya quiere despedirte el tercer mes, no puede hacerlo porque tienes que esperar a que termine tu periodo de prueba. Si ya después del periodo de prueba la empresa decide hacerlo, te tiene que reconocer tus beneficios y lo puede hacer. Porque si se hace antes, se considera un despido arbitrario. Igual, por ejemplo, no estás haciendo bien tu trabajo. La empresa quiere ya sacarte porque dice, no, no está siendo bien eficiente. Entonces, la empresa igual tiene que esperarse. Entonces, por eso hablamos de que el periodo de prueba es la protección contra el despido arbitrario. En el punto 9, que dice administración de legajos. La administración de legajos comprende la custodia de información y documentación de cada trabajador del Estado. Cuando uno se presenta a una empresa del Estado, te piden varios documentos, requisitos, te piden declaraciones juradas, como por ejemplo de familiares que trabajan en el Estado, declaración jurada de domicilio, te piden tus antecedentes, te piden el tema de certificados médicos, currículum y bastante documentación. Todo eso dentro de las empresas del Estado se le llama legajo. ¿Y quién se encarga de administrarlo? El Departamento de Recursos Humanos, porque ellos custodian la información y documentación de cada trabajador. Y a medida que va pasando el tiempo, este legajo va aumentando porque el trabajador dentro de la empresa va a firmar contratos, va a pasar por procesos de capacitación, va a tener evaluaciones, entonces todo eso va a ir a su legajo. Sale de vacaciones, también la solicitud va a ir a su legajo, pide permiso o tiene un descanso médico, entonces todo lo que conforme parte de información del trabajador es la administración de legajos. En el punto 10, que dice control de asistencia, es aquel sistema automatizado para poder contabilizar las horas de trabajo de cada colaborador. Porque cada colaborador tiene que marcar como mínimo 2 asistencias y como máximo las que requiera la empresa, ¿no? Hay empresas que te dicen que marques la entrada y la salida. Hay otras empresas que marcas la entrada, luego marcas refrigerio, luego después del refrigerio y luego la salida, ¿no? Entonces, ese es el control de asistencia y es necesario saberlo porque para el pago de haberes te van a ver el tema de tu asistencia. Luego tenemos el tema de el desplazamiento. Cuando nosotros hablamos de desplazamiento nos estamos refiriendo a la rotación de personal, sino que en el Estado se le llama desplazamiento porque este es un acto administrativo en la que por disposición de la entidad pública un servidor pasa a desempeñar otras funciones, ¿no? Por ejemplo, está como asesor legal, pero luego llega a estar como el abogado junior de la empresa, ¿no? Como el jefe del área legal. Puede ser que esté como analista de control y seguimiento y luego pase como coordinador de área. Entonces, son rotaciones que se hace o puede ser que esté en tesorería y luego esté en contabilidad. Entonces, esos son los desplazamientos. Luego, en el punto 12, tenemos los procedimientos disciplinarios. ¿A qué llamamos como procedimientos disciplinarios? Aquí hacemos referencia al tema de las sanciones que se pueden dar en determinados casos. Por ejemplo, hay servidores, funcionarios, que por ejemplo, por tener una posición laboral,
pueden utilizar el dinero del Estado para beneficio propio, pueden tener conductas inadecuadas en el trabajo, pueden tener acciones delictivas y todo eso es sancionado. Y esas sanciones forman parte del procedimiento disciplinario. ¿Por qué? Porque esto es el conjunto de acciones que están orientadas a investigar cada uno de los casos, ¿no? Para saber si conlleva a un tema de despido, de reclamo, si conlleva a un tema de juicio al personal. Entonces, todo eso se ve aquí en el procedimiento disciplinario. En el punto 13, que es la desvinculación, este proceso es aquel que te permite ya dar por finalizado el contrato del colaborador. Así como tú lo vinculas, le haces firmar un contrato, le dices sus beneficios, en la desvinculación es todo lo contrario, ¿no? Finaliza el vínculo y la empresa tiene que reconocer todos sus beneficios al finalizar ese vínculo. Entonces a eso le llamamos desvinculación. Todas estas actividades que hemos estado viendo del punto 5 al punto 13 forman parte de la gestión del empleo. Ahora, en la gestión de rendimiento que vimos como subsistema número 4 está la evaluación de desempeño, que es la función 14. Entonces nosotros habíamos hablado de que esta evaluación de desempeño es un proceso que articula los objetivos para poder evaluar cómo trabajan los servidores y de esta forma poderlos retroalimentar, decirle cuáles son sus puntos buenos, pero también cómo pueden mejorar en alguna deficiencia que tienen, ¿no? Entonces, de eso se basa la evaluación de desempeño. Esa evaluación de desempeño se debe realizar de forma semestral o anual, pero sí se tiene que hacer al menos una vez al año. Luego habíamos visto que en el subsistema 5 estaba la gestión de compensación. Entonces, en la gestión de compensación hay dos tareas marcadas. La primera es la que dice administración de compensaciones, que está en el número 15. Y la segunda es la administración de pensiones, que está en el número 16. Cuando hablamos de la administración de compensaciones, ya saben ustedes que nos referimos al sueldo y a todos los beneficios que tenga el trabajador. Seguro médico, plan de pensiones, si le corresponde CTS, pago de sus descuentos de ley, todo lo que involucra el tema de los sueldos y beneficios. Y en la administración de pensiones vemos el tema de la jubilación, ¿no? Entonces ahí, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver si el trabajador está en el sistema privado o en el sistema nacional, ¿no? Porque ahí sí esa decisión del trabajador, si está en la AFP o en la ONP, ¿no? Porque cada trabajador formal tiene una pensión de jubilación, en el caso de invalidez también tiene una pensión que la respalda, en el caso de viudez, entonces de eso se ve en la administración de pensiones. Y como área de recursos humanos, también se encarga de administrarlo, porque cuando le hace el pago al trabajador, ahí tiene que una parte destinarla a la pensión de jubilación. En el sexto subsistema, vimos que ese subsistema se llamaba gestión de desarrollo y capacitación. Entonces, en la gestión de desarrollo y capacitación, vemos dos puntos o dos funciones, que es el 17 y el 18. El 17 que habla sobre la capacitación y el 18 sobre la progresión de la carrera. Entonces, la capacitación en el sector público se da por los principios de especialización y eficiencia, donde lo que se fomenta es un mercado competitivo para brindar un buen servicio. Entonces,
¿Para qué se capacita? Para que los trabajadores adquieran los conocimientos que necesitan para atender a la ciudadanía en general. Si, por ejemplo, hay personas en atención al cliente que no saben utilizar bien el tema de los sistemas tecnológicos, hay que capacitarlo en esos, igual en los demás cargos que se dan, ¿no? Y el punto 18, que es la progresión de la carrera, hablamos de que este es un derecho que le permite a cada funcionario o servidor público poder crecer en la empresa a través del ascenso, ¿no? Tener mejor salario, tener mejores beneficios y crecer profesionalmente, ¿no? Puede ser primero auxiliar, luego analista, luego coordinador, luego jefe, luego gerente, pero se tiene que establecer el tema de la progresión de la carrera. Y vimos un último sistema, que era el subsistema 7, que hablaba de la gestión de relaciones humanas y sociales. ¿Qué actividades se ven en este subsistema? Se ven 5 actividades. La primera, que es la del número 19, relaciones laborales individuales y colectivas. Vemos la seguridad y salud en el trabajo, que es la 20, el bienestar social, que es la 21, cultura y clima organizacional, que es la 22, y comunicación interna, que es la 23. Entonces, si hablamos del punto 19, ¿a qué hace referencia? Entonces, cuando hablamos de relaciones laborales individuales y colectivas, indicamos que todo funcionario servidor tiene derecho a la libertad sindical y negociación colectiva. O sea, no se les puede a los trabajadores decir que no pueden formar un sindicato. De eso habla el punto 19, que como recursos humanos debemos respetar eso porque en el sector público es un derecho. Entonces, ellos pueden a través de su sindicato fomentar una negociación colectiva. Si, por ejemplo, ven que los sueldos son pequeños, que no se respetan sus derechos, hay en cada entidad del Estado una persona que está a cargo del sindicato para poder salir a hablar por todos los trabajadores. En el punto 20, que hacemos referencia a la seguridad y salud en el trabajo, hay una ley, que es la ley 29783, que habla de la ley de seguridad y salud. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer? Se debe capacitar a los trabajadores en lo que respecta a seguridad y salud, porque es una obligación. Entonces, como Departamento de Recursos Humanos, debemos de mostrarle cuáles son las políticas a los trabajadores y poder hacer también una capacitación en eso. Porque todo trabajador debe estar capacitado en el uso de extintores, tiene que reconocer cuáles son los lugares seguros dentro de la empresa, qué hacer en caso de riesgo eléctrico, tema de desastres naturales, ¿no? A quién informar si tienen algún problema de salud en la empresa. Entonces, todo eso lo ve el área de recursos humanos conjuntamente con los trabajadores. En el punto 21 que dice bienestar social, es porque como departamento también tenemos que preocuparnos por la calidad de vida de los servidores públicos y por tanto se tiene que fomentar una cultura organizacional que manifieste un sentido de pertenencia, o sea, que ellos sientan que forman parte de la organización, que también son considerados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Programas deportivos, artísticos, culturales o actividades de integración para los trabajadores, que se tiene que establecer de vez en cuando el Departamento de Recursos Humanos. Como cultura y clima organizacional, todo trabajador debe saber cómo funciona la empresa, qué características tiene, qué productos ofrece. Si hay algún cambio, la empresa está en la obligación de informarlo porque de eso se trata la cultura. Nosotros vimos que en la primera clase la cultura son los tipos de tradiciones, costumbres, comportamientos que se tiene en una empresa, ¿no? Entonces, como tal, esas cosas se tienen que informar al colaborador. Por otro lado, hablamos de clima. Cuando hablamos de clima, hablamos del ambiente.
tanto del ambiente físico como en el ambiente en general, porque el trabajador tiene que estar en un ambiente adecuado, con luz adecuada, en un lugar que no tenga riesgos laborales, donde no genere problemas de salud por estar muy aglomerados, pero también hablamos del ambiente social, ¿no? El trabajador no puede estar en disyuntiva con sus compañeros de trabajo porque eso genera malestar y un clima inadecuado. Entonces, de eso habla el punto número 22. Y en el punto 23 vemos la comunicación interna. ¿A qué hace referencia la comunicación interna? Entonces, en el sector público se busca promover cambios normalmente de diversas cosas que suceden. Si hay algún tipo de política laboral o alguna legislación que se está cambiando, los primeros en saber tienen que ser los trabajadores. Entonces, por eso es que hablamos de la comunicación interna, porque si tú le comunicas a los trabajadores qué está pasando, promueve que ellos se sientan parte de la empresa, se les motiva a hacer las cosas y también promueve el tema de que puedan ellos buscar soluciones ante las diferentes situaciones que la empresa puede tener. Entonces, es esto que les acabo de explicar, es cómo funciona el trabajo dentro del sector público. Pero como ustedes se pueden haber dado cuenta, cada una de las funciones forma parte de un modelo, porque cada modelo te permite trabajar de forma más adecuada, ¿no? Entonces, si estás en el departamento de recursos humanos, te vas a dar cuenta si estás cumpliendo o no el modelo al hacer todas estas 23 funciones. Ahora, dentro de recursos humanos, en el sector público está integrado de una forma jerárquica, que son organizaciones que funcionan como entes rector del departamento. Y dentro de este ente rector, que es quien se encarga de fiscalizar, quien se encarga de ver si estás haciendo bien o no, es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ellos son los encargados de ver cómo vienes haciendo tus actividades. Y dentro de la Autoridad Nacional de Servicio Civil está el Tribunal de Servicio Civil, que también tiene sus funciones, y la Oficina de Recursos Humanos, que es el Departamento de Recursos Humanos de cada una de las empresas del Estado. Y cada uno de estos tiene actividades en específico. En el caso de la Autoridad Nacional de Servicio Civil, ya les comenté que este es el ente rector, pero ¿qué funciones tiene? Tiene la función de planificar y formular políticas nacionales en materia de recursos humanos. O sea, esos subsistemas que les he estado mencionando, el tema de la planificación, el tema de cómo organizar el trabajo, la gestión del empleo, gestión de rendimiento, compensación, relaciones humanas y sociales, parte a raíz de que lo ha indicado que se haga así, ¿quién? La Autoridad Nacional de Servicio Civil. Ellos son los que planifican y formulan esas políticas. Ellos también son encargados de emitir opinión técnica. ¿A qué referimos opinión técnica en materia de su competencia? Por ejemplo, los concursos públicos abiertos que hay siempre, ¿no? Por ejemplo, ustedes entran a la página del Ministerio de Transporte, convocatoria, les va a salir un montón de convocatorias. Entran a una empresa de salud, va a salir varias convocatorias, pero esas convocatorias no es que Recursos Humanos las haya planteado de tal forma porque así lo requieren, sino porque la Autoridad Nacional de Servicio así lo ha estipulado. Y si ellos, por ejemplo, ven que un proceso de selección no se está llevando de acuerdo a la normativa, de acuerdo a lo establecido, ellos emiten una opinión. A eso le llamamos emitir opinión técnica. Ellos pueden desestimar el proceso, o sea, ellos lo pueden decidir darlo nulo, ¿no? Porque si ven que no se está haciendo bien las cosas,
Entonces lo que ellos van a buscar es plantearlo de otra forma, ¿no? Entonces a eso nos referimos con emitir opinión técnica. Aparte, también se encarga de desarrollar y gestionar políticas, pero ¿de qué tipo? Para formar y evaluar. O sea, ellos, por ejemplo, también les informan al área de recursos humanos cómo evaluar el desempeño de los trabajadores, cómo poder hacer el plan de capacitación. Entonces ellos se encargan de esas actividades. Luego tenemos al tribunal. El Tribunal de Servicio Civil forma parte de la autoridad, pero tiene funciones específicas, ¿no? Es como que nosotros vamos a la Autoridad Nacional de Servicio Civil, pero si queremos ver a ciertas cosas, lo vemos con el tribunal. Entonces, este es un órgano integrante de la autoridad que resuelve en última instancia los recursos de apelación, las controversias que se pueden dar dentro del Departamento de Recursos Humanos. Por ejemplo, en el caso de las evaluaciones, si yo como postulante considero de que no se está llevando a cabo bien el proceso, yo puedo informarlo esto y se va a derivar esta información al tribunal porque ellos van a resolver, ¿no? Van a evaluar, van a verificar si realmente es cierto lo indicado por el postulante. Igual también el tema del régimen disciplinario. Si yo recibí una sanción por parte de la empresa del Estado, donde me dicen de que me van a despedir o me van a multar o me van a poner un memorando, pero yo lo encuentro excesivo a lo que realmente se dio, entonces ellos también entran a tallar como última instancia para poder indicar si es correcto o no es correcto. Entonces eso lo ve el tribunal. En el caso también de finalizar la relación de trabajo, a veces, no en todos los casos se llegan a buenos términos, a veces existen despidos arbitrarios, entonces también ahí el tribunal sirve como juez y parte, ¿no? Para ver ambos casos, ¿no? No es que va a beneficiar al colaborador o no es que va a beneficiar a la empresa, no. Por eso es que este es un órgano muy aparte, ¿no? Porque lo que busca es que se puedan dar las cosas en lo mejor posible. Luego tenemos la Oficina de Recursos Humanos bajo el ámbito Servir. Cuando hablamos de la Oficina de Recursos Humanos, hablamos de todas las oficinas de recursos humanos que existen en las diferentes empresas del Estado, ¿no? Que ya hemos visto que tienen varias funciones, 23 funciones específicas, pero su función principal es ejecutar e implementar las disposiciones y lineamientos establecidos por Servir, porque al final eso es lo que tienen que hacer. Ellos no es que trabajen por cuenta propia, sino que lo que van a hacer es buscar cumplir con lo que ya está establecido. Luego también otra de sus funciones es formular lineamientos y políticas para el desarrollo del plan de gestión de personas. Eso, cuando hablamos de formular políticas y lineamientos, me refiero al plan de trabajo, ¿no? A qué estrategias voy a usar para llevar a cabo mi trabajo y aplicar los indicadores, ¿no? Que tengo de gestión. Luego tenemos el tema de los perfiles de puesto, porque ellos son los que al final tienen que diseñar los puestos, qué actividades, describir funciones de cada uno y las demás funciones que hemos estado viendo, ¿no? Que hemos visto que hay varias funciones por realizar. Entonces, esta es la forma en cómo está integrado el sistema de gestión de recursos humanos, ¿no? Entonces, está integrado por la Autoridad Nacional de Servicio Civil, el Tribunal de Servicio Civil y la Oficina de Recursos Humanos. Ahora, ¿qué conceptos remunerativos
tenemos en el régimen laboral público. Cuando hablamos de conceptos remunerativos, es porque en las planillas del Estado, cada empresa del Estado tiene algunos conceptos para poder pagar a sus trabajadores. Algunos tienen todos estos conceptos, algunos solamente tienen el haber básico, pero cada uno de estos conceptos tienen un fin y un significado, ¿no? Por ejemplo, el haber básico vendría a ser la remuneración básica. ¿Y qué es la remuneración básica? Es la retribución que se otorga al trabajador y corresponde al indicado por el sueldo. Entonces, cuando tú firmas un sueldo, te dicen ahí que vas a ganar 1.500, 2.000, 5.000, etcétera. Entonces, ese que vendría a ser el haber básico. Claro está que al final no es lo que tú vas a recibir, ¿no? Ya en la última clase vamos a ver una forma de un modelo práctico, pero el haber básico corresponde a eso, ¿no? Lo que tú firmas por contrato que vas a recibir como sueldo. La remuneración reunificada es aquella que resulta de poder integrar en un solo concepto las remuneraciones complementarias del trabajador. Por ejemplo, hay trabajadores que les pagan concepto por movilidad, concepto por alimentos, les dan bonificaciones. Entonces, ¿dónde van a ir todos estos tipos de conceptos? O a veces tienen algún bono por pacto colectivo. Entonces, ¿dónde van? En la remuneración reunificada, porque es ahí donde todos los conceptos adicionales se agrupan, ¿no? Y que luego se van a sumar al haber básico, ¿no? La remuneración principal aquí vendría a ser la suma de la remuneración básica y la remuneración reunificada. Entonces, por ejemplo, si yo gano 1.500 de haber básico y 500 soles como remuneración reunificada, mi remuneración principal va a ser 2.000 soles, ¿no? Porque esa es la sumatoria de ambas. La remuneración total permanente es aquella que regula un monto permanente en el tiempo y se otorga para todos los funcionarios, directivos y servidores de la administración pública, pero que se encuentren ellos ya nombrados. Por eso le llama remuneración total permanente, porque hay personas que no son contratadas, sino que son nombradas y tienen un tipo de concepto remunerativo diferente. En el sentido de que, por ejemplo, si así salga una ley donde quizás digan que les van a recortar el sueldo, les van a quitar algún bono o ya no van a tener ciertos beneficios, no aplica para los que ya están nombrados porque ellos mantienen esa remuneración a través del tiempo. Si, por ejemplo, se les venía dando una bonificación por refrigerio, una homologación, entonces ellos lo mantienen, pero solo es para los trabajadores nombrados. Y la remuneración total es aquel sueldo que tú recibes, pero después de tus descuentos de ley. No, por ejemplo, yo recibo 1.500 de haber básico, 500 soles de remuneración reunificada, ahí tengo una remuneración principal de 2.000 soles. Pero digamos que a mí me descuentan por pensión de alimentos, digamos, 100, 200, 300 soles. Me descuentan el tema de los descuentos de ley, ¿no? Que es el tema de la AFP o NP. Y por ahí me sale otro descuentos por adelanto de sueldo, un ejemplo, ¿no? Al final esos descuentos se suman se restan de la remuneración principal y me va a salir una remuneración total, ¿no? Porque la remuneración total es la que al final yo voy a recibir, por eso es que muchos pueden decir, sí, pero yo gano 2.000 por contrato, pero al final me pagan 1.300, 1.500, ¿no? Porque
hay unos descuentos que se dan internamente y que al final, después de esos descuentos, va a salir la remuneración final, que es la remuneración neta, ¿no? Que es la que verdaderamente tú vas a recibir. Entonces, estos son los conceptos remunerativos que se dan en el régimen laboral público. Ahora, ¿cuáles son los retos del sistema? En el caso de los retos del sistema, hacemos referencia a que como entidades públicas siempre están en constantes cambios. Hay retos que cumplir para mejorar el tema del trabajo. Entonces, ¿qué retos se debe cumplir en el sistema de gestión de recursos humanos? El primer reto es generar el cambio de enfoque o cultura de la gestión de recursos humanos. Normalmente cuando alguien va a una empresa del Estado, normalmente ya está pensando en que va a recibir un mal servicio. ¿Por qué? Porque internamente en las actividades de recursos humanos que se vienen dando en el Estado no son las más eficientes posibles, ¿no? A veces se olvida de capacitar a los trabajadores, de motivarlos, de que hay una comunicación interna y luego se ve reflejado en el tema de cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces es necesario cambiar el enfoque para que eso se pueda transmitir a los trabajadores y ellos puedan hacer bien su trabajo. Como segundo reto es impulsar dentro de sus entidades una cultura de orientación al ciudadano. De eso también adolecen mucho las empresas del Estado. Las empresas del Estado piensan y consideran que como son empresas del sector público, muchas entidades lamentablemente lo ven como que una obligación darle un servicio a una persona que va a la empresa, ¿no? Por eso es que a veces en los hospitales que vemos, que a veces tienes que estar horas esperando para que alguien te atienda, y si te atienden no lo atienden bien, porque no están orientados al ciudadano. Ellos piensan que por ser del Estado, el trato tiene que ser diferente a una empresa privada, ¿no? Y te dicen a veces, pero si no estás conforme, ándate a una empresa privada. Entonces, como que eso ya es algo que a través del tiempo se ha trabajado de esa forma y lo que tiene que buscar hacer el Departamento de Recursos Humanos es cambiar eso, ¿no? Esa cultura, ¿no? Esas costumbres, esos comportamientos que se han dado a través del tiempo y darse cuenta que si las empresas del Estado sobreviven es porque por los ciudadanos, entonces tienen que hacer que realmente cambie el tema de la atención y cómo ven a la población en general. Luego tenemos el tercer reto, que es convertirse en socios estratégicos dentro de las entidades para el logro de los objetivos institucionales. Cuando hablamos de socios estratégicos, no estamos haciendo referencia a que busquen un socio en alguna otra empresa, sino que hablamos internamente. Y esto se relaciona con el cuarto reto. ¿Por qué? Porque internamente a veces no hay comunicación y no se puede hacer bien el trabajo, porque las áreas dentro de las empresas no se comunican. Hay situaciones en que, por ejemplo, uno va, digamos, a una empresa X, ¿no? A pedir una información. ¿Qué te dice la persona que está en atención al cliente? Ya hemos derivado a al área especializada su consulta, su reclamo, tiene que esperar para la respuesta, ¿no? Pasa tiempo, nunca te dieron la respuesta y el área especializada nunca
nunca le llegó el correo, nunca se comunicó con el área de atención al cliente, entonces no trabajan articuladamente. Por eso es que cuando hablamos de socios estratégicos nos referimos a los trabajadores de las diferentes áreas, porque al final somos socios, somos un equipo. Y el reto de la gestión de recursos humanos es mejorar eso, ¿no? Que trabajen de forma articulada, integrada, para que se puedan realizar bien todas las actividades con las demás áreas de la entidad. Mejor dicho, y en conclusión, que haya una buena comunicación. Como quinto reto, tenemos fortalecer las capacidades técnicas con miras a desarrollar y aplicar herramientas metodológicas de cada subsistema de recursos humanos. ¿A qué me refiero con fortalecer capacidades técnicas? A la capacitación. Todo trabajador no puede hacer algo bien si realmente no está correctamente capacitado, ¿no? Por eso tiene que tener todas las habilidades para poder hacer bien, contar con todas las herramientas también, porque si no tiene todo el equipo, todo lo que necesita, entonces no va a hacer bien sus funciones. De eso habla el quinto reto. ¿Por qué hablamos de reto? Porque, como les vuelvo a decir, es algo que como Departamento de Recursos Humanos actualmente, ¿no? De acuerdo a las circunstancias que estamos viviendo, se debe buscar mejorar todos estos aspectos para cambiar también la forma de trabajo de las empresas. Entonces, hasta aquí, jóvenes, hemos visto la sesión número 2, pero antes de terminar la clase, vamos a ver un pequeño cuestionario. Ya este pequeño cuestionario no tiene evaluación, o sea, no tiene calificación, pero sí les permite saber ustedes si están comprendiendo lo que se les está explicando en clase, ya, porque son preguntas de la clase que estamos viendo. Ya ustedes pueden, si gustan, responder por el chat. Dice la primera pregunta, que los empleados consigan sus propios objetivos al mismo tiempo que se cumplan los de la empresa. ¿Qué objetivo sería? ¿Objetivo específico, objetivo general? Si hablamos de los objetivos de los empleados y el objetivo de la empresa, no estamos hablando del objetivo general, sino estamos hablando del objetivo específico. Muy bien para que mencionaron específico. La segunda pregunta dice, ¿tiene por finalidad regular la utilización de los recursos de la entidad? ¿De qué sistema estamos hablando? ¿Del sistema funcional o el sistema administrativo? Dice, tiene por finalidad regular la utilización de los recursos de la entidad. No es el funcional. Si hablamos de los recursos, estamos hablando del sistema administrativo. Lo bueno es que van a tener tiempo, chicos, para repasar la clase. Dice, es aquel subsistema que va desde la incorporación hasta la desvinculación. ¿Qué subsistema sería? Gestión del empleo, gestión de rendimiento, gestión de compensación. Habían 7 subsistemas. ¿Cuál hablaba que va desde la incorporación hasta la desvinculación? Muy bien los que han indicado la gestión del empleo. Rendimiento y compensación no podría ser. Cuarta pregunta. ¿Comprende las relaciones que se establecen entre la entidad y sus servidores en relación a políticas y prácticas de personal? ¿Cuál sería? ¿Gestión de relaciones humanas, gestión de rendimiento o gestión de compensación? Comprende las relaciones que se establecen entre las entidades y sus servidores en relación de políticas y prácticas. ¿Qué marcarían ustedes? Muy bien, Yelina. Sería gestión
Relaciones humanas y sociales. Estamos hablando de la relación de los servidores, entonces es relaciones humanas. Quinta pregunta, es la organización de las tareas y las actividades repetitivas del puesto. Organización de tareas y actividades repetitivas del puesto. ¿Qué sería? Administración de puestos, diseño de puestos o la vinculación. ¿Qué marcarían ustedes? Diseño de puestos, dice Yelina, Jan dice la B. Claro, ahí sí es diseño. ¿Por qué? Porque administración no podría ser, porque aquí es describir funciones y en el diseño es indicar las actividades. Pregunta 6. Proceso por el cual el colaborador adquiere los conocimientos necesarios para manejarse dentro de la empresa. ¿Cuál sería? ¿Qué función, chicos, sería? Inducción, administración de legajos o procedimiento disciplinario. ¿Cuál es ese proceso que el colaborador adquiere conocimientos para manejarse dentro de la empresa? Jan y Rolly dicen la A. Claro, estamos hablando de adquirir conocimientos, es la inducción, porque se da al inicio, ¿no? Para que pueda manejarse dentro de la empresa. Pregunta 7. ¿Los funcionarios tienen derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva? ¿Cuál sería? Bienestar social, relaciones laborales, individuales y colectivas o comunicación interna. Derecho a la libertad sindical y negociación colectiva. Jan, Yelina y Rolly dicen la B. Jesús dice la B. Claro. Muy bien, chicos. Hablamos de las relaciones laborales, individuales y colectivas. Pregunta 8. Planifica y formula políticas nacionales. Emite opinión técnica. ¿Quién de los que integraba el sistema de recursos humanos formula políticas y emite opinión técnica? ¿Cuál sería? ¿El tribunal, la oficina de recursos humanos o la autoridad nacional? ¿Qué marcarían ustedes? Yelina dice la B, Jan dice la B, que es la oficina. ¿Qué dicen los demás? ¿Quién da más? Jesús dice la C. ¿Qué dicen los demás? Si hablamos de que formula políticas, no puede hacer la oficina. Acuérdense que la oficina las ejecuta, pero quien emite opinión técnica, quien formula políticas es la Autoridad Nacional de Servicio Civil. Muy bien, Jesús. Pregunta 9. Compuesta por la remuneración básica y la remuneración reunificada. ¿Qué concepto remunerativo está formado por la remuneración básica y la remuneración reunificada? La remuneración total, la remuneración principal o el haber básico. Remuneración total, remuneración principal o el haber básico. En este caso es la remuneración principal. Pregunta 10. Dice, ejecuta e implementa las disposiciones y lineamientos disponibles por servir. ¿Quién es servir? En la Autoridad Nacional de Servicio Civil, sino que en abreviado le decimos servir. ¿Quién ejecuta y implementa las disposiciones? La Oficina de Recursos Humanos, el Tribunal o la Autoridad Nacional. Claro, no, ahí está sencillo y creo que se los había dicho ya antes, es la oficina. Bien, jóvenes, esto ha sido la clase del día de hoy. Sigan repasando, leyendo, viendo los videos, viendo el material que se les envía. De mi parte eso sería todo. Que tengan todo muy buenas noches.
Muchísimas gracias, licenciada María José, por la clase impartida. Fue una excelente y maravillosa clase. Estimados participantes, felicitarles a cada uno de ustedes por haber culminado nuestra segunda sesión de clase. Queridos participantes, invitarles a seguir nuestras redes sociales para que usted pueda estar pendiente de los cursos que impartimos mes a mes en nuestra institución. Ojito aquí, nosotros no hacemos llamadas. Mi nombre es Mónica Costa, soy su asistente académica. Para cualquier duda, consulta, comunicarse con mi persona con el siguiente número que vemos en la pantalla para poderlos ayudar. El día de hoy nos ha impartido una hermosa clase y su conocimiento es la licenciada María José Ramos. Nos vemos el día lunes en nuestra tercera sesión de clase. Por favor, no falten. Frecuencia lunes y miércoles, hora de 8 a 9:30, duración 2 semanas. El día lunes, en nuestra tercera sesión, estaremos aprendiendo regímenes laborales. Sobre nuestra metodología de trabajo, recuerde que la clase es en vivo y asimismo es grabada. Se enviará a su grupo de WhatsApp para que usted pueda repasar y poner en práctica. Los materiales de la clase, los videos de la clase grabada, toda la información se envían a su grupo de WhatsApp. Al finalizar el curso, usted dará un examen para que pueda tramitar su certificado de manera opcional. Al finalizar el curso, usted obtendrá un certificado con mención en recursos humanos en el sector público a nombre de nuestra institución, el Tecnológico. Este certificado sale con 90 horas académicas. Para que usted pueda tramitar su certificado, tiene que tener una nota mayor e igual a 14. El certificado cuenta con un sistema de código de validación, que es el código QR, código único de registro. El costo es muy simbólico, de 40 soles. Es para mantener sostenible nuestra institución y para seguir brindando más cursos gratuitos. Para mayor información, comunicarse con el siguiente número que vemos en la pantalla. Asimismo, estamos eternamente agradecidos con cada uno de ustedes por ser parte de nuestra familia y por confiar en nuestra institución. Que tengan una bonita noche y un bonito fin de semana muy bendecidos. Por favor, no